Hola doctor, ¿cómo estás? Excelente, contame vos cómo estás. Estoy bien, quería consultar porque me veo la mirada cansada y quería ver qué opciones existen para mejorar el aspecto. Siempre que vos tengas la sensación o efectivamente la mirada como cansada, tenemos que evaluar la órbita en su conjunto. Tenemos que ver cómo están posicionadas las cejas. A veces las cejas están de alguna manera o relativamente bajas. Eso se puede resolver desde el punto de vista, digamos, de tratamientos de consultorio, pero si querés algo más quirúrgico, bueno, lo que tenemos que hacer es reubicar anatómicamente la posición de las cejas. Hay diferentes técnicas, pueden ser desde el párpado superior, pueden ser directamente desde la ceja o pueden ser en forma un poquito más distante, donde escondemos la cicatriz entre la línea de los pelos. Después tenemos que ver cómo están los párpados en general, cómo está el párpado superior, que suele ser el que puede tener un exceso de piel o puede tener un exceso de piel y bolsa interna o la bolsa media también, y todo eso dar la sensación de cansancio del párpado caído. En algunos casos se asocia o en forma conjunta o separada la posibilidad de que tengas una aptosis. Una aptosis sería el párpado caído y en diferentes grados va a estar muy caído, parcialmente caído o apenas caído. Bueno, en esos casos evalúo, ¿sí?, cuál es hago el diagnóstico correcto de la situación y en función de eso defino, bueno, si tengo que corregir solamente la piel y la grasa, o además tenemos que hacer algo con el músculo elevador del párpado, que en general está o muy estirado cuando están caídos, o está prácticamente suelto, o está insertado en una posición muy distante, entonces hay que rearmarlo desde ese lugar. Lo otro que tenemos que observar es cómo está el párpado inferior. En el párpado inferior tenemos que ver si solamente sobra piel, ¿sí? Por ejemplo en mi caso, ves que me sobra un poquito de piel, o si además tenemos bolsas. Entonces, bueno, hay que tratar o una cosa o las dos, y en esos casos siempre busco que sea una cirugía lo más conservadora posible, para que la expresión no cambie y para que por sobre todas las cosas no pierda funcionalidad, ¿sí? No se vea como un párpado operado, ¿tá? Y una vez que tenemos resuelta este diagnóstico, me gusta siempre tener una mirada un poco más global. Entonces hago una evaluación del rostro completo en relación a esa mirada que vos me estás hablando de cansancio, y por supuesto en una charla que tenemos los dos, bueno, lo que hago es justamente ver cómo están tus pómulos, cómo están las mejillas, cómo está el arco mandibular, simplemente para que entiendas el contexto de tus párpados, y después por supuesto vamos a hacer la cirugía que se ajuste a lo que vos venís a buscar. ¿Y es todo quirúrgico o esto que vos me comentabas de los pómulos y demás se combina con tratamientos de consultorio? A mí me encanta lo quirúrgico, ¿sí? O sea, yo soy bastante fan de los resultados más duraderos en el tiempo, aunque me ajusto a lo que el paciente, en este caso vos, desees. O sea, si vos me decís, mirá, yo lo que quiero es solamente resolver en forma quirúrgica los párpados o la mirada o la expresión de la órbita y el resto lo quiero resolver en consultorio, bueno, te voy a dar diferentes opciones de consultorio como para que puedas plantearlo. Siempre te voy a decir lo que sucede, lo que es, lo que va a pasar. O sea, no voy a decirte con esto lo resolvemos y ya está. No. Todo tiene un tiempo de recuperación, tiene un tiempo de duración del procedimiento y tiene sus intercurrencias o posibles complicaciones que tenés que conocerlas para saber que si suceden, bueno, se van a tratar, pero va a tener también su tiempo de resolución, por decirlo de alguna forma. ¿Genera muchos hematomas la cirugía? Los hematomas dependen muchísimo del paciente y de cómo manejo el tejido, ¿sí? En general la posibilidad de que los tengas existen, y hay pacientes que los resuelven muy rápidamente, al cabo de una semana, 10 días ya no les queda absolutamente nada, y otros que pueden estar un mes y todavía persisten los diferentes colores del proceso de absorción de un hematoma. Como tratemos los tejidos, va a haber mayor riesgo o no de tener hematomas, y después también depende mucho de cómo es tu coagulación, porque la coagulación son un montón de elementos, no es solamente lo que vemos en un laboratorio, que intervienen en conjunto para lograr resolver un sangrado en el cuerpo. Entonces a veces algún factor, algún elemento de la coagulación que por ahí no sale en un laboratorio de rutina está más lento o está diferente, y eso hace que el tiempo de coagulación interno propio sea más lento, y entonces hace que haya posibilidades de sangrar un poquito más que otra persona, y entonces desde ese punto de vista, bueno, ya está, la posibilidad de que haya un hematoma va a existir. Así que bueno, es un poco eso, de entender que uno viene a operarse, viene a hacerse una cirugía. Si bien viene a resolver algo superficial que está por fuera de lo que sería la parte interna del cuerpo, no deja de ser una cirugía que tiene sus riesgos como cualquier intervención quirúrgica. ¿Y la recuperación, más o menos las pacientes en general, cuántos días tienen que estar en reposo o hasta que están como más naturales para...? Me encanta que me preguntes esto, porque esto también cambió con el tiempo. No hace falta reposo. El reposo, te diría, sí, siempre el mismo día de la cirugía, porque el mismo día uno está bajo efectos todavía
todavía residual de la anestesia, que si bien es una cirugía ambulatoria, uno tiene tendencia a querer dormir, a querer descansar. Entonces el sueño es esperado en las horas siguientes a la cirugía. Con lo cual te diría ese primer día descansás y tenés reposo. Siempre frío después de una cirugía en los ojos para ayudar a desinflamar o acelerar la desinflamación. Y ya después de 2 o 3 días uno está volviendo a su vida normal, sabiendo siempre que si apareció una hematomita, bueno, eso va a tener su periodo de absorción. Se pueden colocar lociones de diferentes productos que ayudan a acelerar el proceso. El frío también ayuda muchísimo. Y después lo otro importante es que el edema, la inflamación que vas a tener postoperatoria, es inevitable. En algunas personas es muy rápida la recuperación y en otras de repente es muy lenta la recuperación. Y cuando digo muy lenta, es un proceso que puede llevar 30 días, ¿sí? El resultado final siempre en cualquier cirugía, para que vos veas el tejido totalmente recuperado y con una laxitud y movilidad normal, como estaba previo a la intervención quirúrgica, es un proceso que no lleva menos de 6 meses, ¿sí? Si bien te vas a ver muy bien al mes y mejora a los 3 meses y mejora a los 5 meses, a los 6 meses recién vas a notar que el tejido está normalizado. Y en algunas personas puede llevar hasta 12 meses que esté totalmente normalizado. Pero en los párpados puntualmente, al cabo de 1 a 3 meses ya encontrás el resultado final. Perfecto. ¿Y la cirugía requiere anestesia total o cómo? Ahí se puede hacer según el formato que entre el cirujano, el paciente y el anestesiólogo le sea más cómodo, ¿sí? Hay personas que de repente tienen cierto temor a las anestesias, entonces perfectamente puede ir con local y una sedación. La sedación lo que va a permitir es que estés descansando mientras se hace el procedimiento y la anestesia local evita el dolor. Puede ser que sea con general, porque el paciente no quiere sentir nada, no quiere estar desconectado de la cirugía y entonces en ese caso lo hacemos con general. Por supuesto que si lo hacemos con general podemos, en lugar de utilizar un tubo endotraqueal, usamos una máscara laringia, entonces de esa manera evitamos congestionar las cuerdas vocales, etcétera, y cuidamos un poquito más toda la vía aérea superior, pero en realidad lo acordamos con el paciente. De cualquier forma va a ser ambulatoria la cirugía. Perfecto. Y respecto de la visión, ¿hay alguna posibilidad de que se vea afectado el ojo? Esa pregunta es excelente. Te voy a explicar por qué. Porque nosotros vamos a estar, si bien trabajando toda la superficie externa, o sea, todos los elementos que están por fuera del ojo, nosotros estamos colocando anestesia local. Entonces, cuando colocamos anestesia local, parte de esa anestesia se va a filtrar hacia la profundidad y puede afectar a los músculos que mueven el ojo, ¿sí? Entonces, de repente, puedes llegar a tener la sensación de que no podés enfocar bien después de la cirugía o que querés mover y se te mueven con mucha lentitud o tenés cierto esfuerzo para movilizarlos. En general tiene que ver con la anestesia, no con el procedimiento en sí, salvo que, bueno, que uno a través de la intervención haya profundizado un poco, con el objetivo por ahí de sacar las bolsas inferiores, uno esté demasiado en la profundidad o traccionando y cuando quita el exceso de bolsas esté sin querer traccionando el músculo y cuando se quema transitoriamente el músculo queda un poco retraído hasta que se recupere y se desinflama. Entonces pueden haber riesgos y lo mejor siempre en esto es entender que nosotros no estamos trabajando dentro del ojo. Entonces el riesgo real de dañar al ojo en sí es prácticamente inexistente, a no ser que hagamos una maniobra tremendamente exagerada o una mala maniobra y en eso dañemos el ojo, pero no debería existir ese tipo de complicaciones porque se entiende que lo vamos a hacer con extremo cuidado, con extrema delicadeza y vamos a tratar los tejidos de esa manera respetando la anatomía para justamente no generar este tipo de lesiones. Por eso siempre es importante en el prequirúrgico es tener una evaluación oftalmológica previa, por lo menos de los últimos 6 meses o el último año, en donde el paciente, bueno, tenga un punto de control o un parámetro de control de cómo estaba su visión. Siempre los estudios prequirúrgicos, lo ideal es el mes previo. Siempre lo ideal es el mes previo, cosa que sea todo reciente, fresco y que sea lo más cercano posible a la cirugía. Así que ese sería el concepto más importante que tenés que llevarte respecto a posibles complicaciones a nivel oftalmológico de una cirugía de párpados, ¿sí? Si me permitís, yo te diría siempre las cirugías las tiene que hacer aquel cirujano plástico que ya tenga cierto recorrido, ¿sí? en este tipo de cirugías. Justamente por lo mismo que te decía recién, o sea, uno baja la tasa de complicaciones de cualquier intervención cuando mayor recorrido uno tiene, ¿sí? Cuanto más experiencia tenés, cuanto más casos trataste y viste, entonces estás más acostumbrado al manejo de la anatomía de esa zona, ¿sí? Siempre que uno inicia con una técnica nueva, siempre necesita un proceso, digamos,
digamos, de aprendizaje, y en ese recorrido, esa curva de aprendizaje, bueno, uno se va encontrando con muchísimas novedades. Por eso las cirugías al principio para ahí son muy largas, de muchas horas, y después las va acortando en el tiempo, aunque algunas son largas en forma inevitable, pero aquellas que uno puede optimizar el tiempo tiene que ver con esa experiencia que uno va adquiriendo. Y después está en el nivel de detalle que uno quiera tener. Entonces ahí vas a trabajar o no con lupas de aumento, vas a trabajar o no con luces frías focalizadas para que tengas una visión mucho más clara de todo, con todos los elementos de protección del globo ocular y de separación, como para poder de esa forma reducir al mínimo posible cualquier tipo de riesgos. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Placer.